No le escuché. Dios es bueno y todo el tiempo. Así dígale a su lado que está consciente de lo que está diciendo. Amén. Creo que si usted me ve un poquito desfajado, no se preocupe, no es mala presentación. Quiero ejemplificar un poquito lo que vamos a estar viendo hoy. Tal vez ya lo había compartido en otro momento, pero el Señor me hizo mover un poquito más, basarlo en algo bíblico. Así es que extienda su mano conmigo y dígale: Padre, bendice a tu siervo, bendice a tu hijo, Señor. Trae tu sabiduría, tu entendimiento. Háblanos, Señor. Dile: háblame, Padre. Habla a mi corazón, porque quiero que tú, Señor Jesús, me pongas en mi corazón ese anhelo de buscarte aún más, ese anhelo de estar siempre a tu lado, Señor. No en un lugar específicamente, Señor, sino donde quiera que yo ande, allí estés tú siempre, Señor. Sentir tu presencia, saber que tú estás conmigo. Dile: gracias, Padre. Pon tu mano en tu corazón. Dile: gracias, Señor Jesús, porque tú me amas tanto, Señor, que hoy puedo sentir tu grande y tu precioso amor en mi vida, Padre. Dile: qué bueno eres, Padre. Eres maravilloso, Señor Jesús. Dile: Espíritu Santo, gracias porque me das este momento de intimidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Tal vez no lo encuentre allí en su lista, pero el Señor me hizo ir viendo cada momento lo que Él estaba hablando. Así es que es esta escritura que viene en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Muchos ya lo conocen y solamente quiero que lo lea conmigo. Dice la escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla. Sí, léalo conmigo. ¿Qué dice? Otra vez. ¿Qué dice? Otra vez. ¿Qué dice? Toda. Repita conmigo. Toda. No nada más poquita. Dice toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice toda. Otra vez. ¿Cómo? Toda la escritura. ¿Qué dice? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios, levante la mano quien es un hombre de Dios, hombre y mujer, hablando de hombre y mujer, levante la mano. El hombre de Dios que dice ¿sea qué? Perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Qué me deja el Señor entonces? Me da a conocer entonces que su palabra es la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? La palabra que yo leo, cuando yo leo un versículo en la Biblia, me está hablando que no es la voz del hombre, me está diciendo que es la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, esta parte en la palabra es muy importante que veamos que hemos estudiado ya por mucho tiempo lo que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realmente el Antiguo Testamento, dice la Biblia, que es la sombra del Nuevo Testamento. Quiere decir que en la sombra, si usted ve una sombra allí, no es tan claro lo que se ve. Si usted me viera en la sombra, usted no se daría cuenta que yo anduviera desfajado, porque en la sombra no se alcanza a ver. Pero en la realidad usted sí me ve que ando desfajado. Entonces, en la sombra no se alcanza a ver porque todavía no hay mucha visibilidad. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Quiere decir que la sustancia es ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Qué es la sustancia? El Nuevo Testamento. Si yo me pongo en este caso la sombra, ¿qué viene siendo entonces? Otra vez.
¿Qué es la sombra? Antiguo Testamento. ¿Qué es la sombra? ¿Y qué soy yo? Ok, la sustancia es el Nuevo Testamento. ¿Qué es la sustancia? Y el Antiguo Testamento es solamente la sombra. Entonces, esto es algo que si usted se pone a pensar, es que Dios dio la ley. Pero la ley, dice la palabra, que la ley es sombra. Y hay cosas que a lo mejor no están tan claras en el Antiguo Testamento, que aún así hubo gloria. Aún así hubo mucha gente sanada en milagros. Aún así hubo fuego caer del cielo. Aún así muchas cosas que sucedieron y que estuvieron maravillosas. Imagínense lo que la sombra hizo en el Antiguo Testamento. Lo que la sombra, dice la palabra, que sucedió fue glorioso. ¿Cuánto más teniendo la sustancia, que es Jesucristo? ¿Estamos? Entonces, Jesucristo es como la sustancia. Cuando viene Jesús, Jesús aclara, viene y aclara todas las cosas. Todo lo que parecía ser que no estaba muy claro, viene Jesús y lo pone en una forma más clara, en una forma más sencilla. Ahora sí me puedo dar cuenta que si yo veo al pastor Paco Treviño a través de la sombra, lo veo muy guapo. Pero si veo la sustancia, lo veo más guapo. Aunque desfajado, ¿verdad? El punto es que para mí, una de las cosas que vamos a leer, Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, verso 37, si usted me acompaña, ¿qué dice la escritura en Mateo 22, 37? Léalo conmigo, ¿qué dice? Versículo, ¿qué les dije? 37, léalo conmigo, ¿qué dice? Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Y qué más? Este es el primero, ¿y qué más? Grande mandamiento. Léalo de nuevo, Jesús, el verso 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Con toda tu alma, con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Así lo dice la escritura. Verso 39. ¿Qué más dice? Y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice después? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Me sigue viendo guapo? Ya no. Algo cambió. Algo sucedió. Este ejemplo quiero que usted lo vea, porque he hablado con mucha gente. He hablado con gente que incluso ya tiene años en el Evangelio. No 10, no 5, tiene muchos años en el Evangelio. Y hay veces que yo simplemente hago una pregunta y le digo, ¿cuál es tu prioridad número 1? Según esta escritura, en Mateo 37, dice que Jesús merece ¿qué? A ver, otra vez, lo leemos. ¿Qué les dice? Amarás al Señor tu Dios, ¿qué? ¿Con qué? Todo tu corazón. Con todo tu corazón, dice la palabra. No con el 99%. No con el 99.5%. Dice, con el 100% quiero que me ames, dice el Señor. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y hay un evangelista más que le agrega con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere el primer lugar. Dios quiere el ¿qué? Dios quiere ¿qué? El primer lugar en mi vida. No el segundo. No el tercero, no el cuarto. No el último lugar en mi vida. Dios quiere el primer lugar en mi vida. Dios quiere que para Él yo sea el primero. Y les pregunto a muchos, ¿cuál es tu prioridad número 1? Y me dicen, pues yo mismo. Otra respuesta que me han dado, pues mi esposa. Otra respuesta que me han dado es mis hijos.
Otra respuesta que también me han dado, dicen, mi trabajo. Y hay pastores, con todo el respeto y con todo mi corazón, los amo y los honro, pero me he escuchado que cuando han sido en alguna forma encontrados en alguna falta y quitan ese ministerio al pastor, ellos le dicen, la gente que es anciano y que le dicen, ¿sabes qué? Cometiste esta falta, vas a estar sentado por un tiempo. El pastor dice, ¿y qué va a pasar con mi ministerio? Quiere decir que su ministerio está antes que cualquier cosa. Para mí no está antes el predicar que mi comunión con Dios. Creo que para mí lo más importante antes que predicar es mi comunión con Dios. Ahí no dice la Biblia, amarás tu esposa con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. No dice, amarás a tus hijos con todo tu corazón, toda tu mente y tus fuerzas y toda tu alma. No dice, amarás tu trabajo. No dice, amarás tu ministerio. No, dice, amarás ¿a quién? A Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Y en una ocasión yo platicaba esto con respecto a algo que me platicó mi mamá cuando yo era chico. Tal vez era unos 10, 12, 14 años, no recuerdo. Pero mi mamá dice que mi abuelo una vez se puso la camisa así. ¿Tienen unas tijeras por ahí? No, no se cree. El punto es que mi abuelo no se sentía bien y vio que le sobraba un pedazo. Entonces agarró unas tijeras y le cortó. Cuando llega enfrente de mi abuela, mi abuela se da cuenta que la camisa la trae mal. Y entonces mi abuela le empieza a abotonar bien y le pone bien la camisa. Y así lo hace con todos. Pero lo tuvo que desfajar para abotonarle la última. ¿Y sabes de qué se dio cuenta mi abuela? Pues que ahora le faltaba un pedazo a la camisa. ¿Por qué me lo platicó? No lo sé. Mi mamá me platicaba cosas que me agradaba que las platicara, porque en cierta manera, sí, me eché 2 botones, ¿verdad? Creo que me fui muy alto, ¿verdad? Sí, me fui 2 botones. Andaba bien mal, con razón, andaba bien mal. ¿Ahí se ve mejor? ¿De arriba? Sí, ok. ¿El de arriba está bien? Sí, pero me falta, ¿verdad? O sea, a lo mejor puedo estar bien con Dios. Pero usted no me puede decir que está bien con Dios y está mal con su esposa. Porque si usted está bien con Dios, estaría bien. ¿Está aquí? A ver, ¿estamos aquí? Muchos de nosotros decimos, oye, pastor, pero es que mi esposa... Bueno, hay jóvenes que no están casados, pero tienen que aprender. ¿Está de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Efesios capítulo 5, verso 25, dice la Escritura, Efesios capítulo 5, verso 25. Por eso es que quiero que todo esto lo sentemos bajo una base bíblica. Dice la Escritura, maridos, ¿qué dice? Amad a ¿quiénes? A vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Está siguiéndome? Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿la qué? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Prioridad número 2. ¿Quién es mi prioridad número 2? ¿Mis hijos? No.
Y ese es un error que en una ocasión yo escuché cuando estaba ministrando en una ocasión a un matrimonio. Yo lo conocía a él porque iba a la iglesia, no sabía mucho su nombre, y su esposa también y sus hijos. Al final de cuentas, de sus 4 hijos, se casa el último de sus hijos, y era una pareja ya grande. Él era un hombre muy bien vestido, ella también, y tenían economía fuerte. Y un día llegan a mi oficina allá en Saltillo y me preguntan que si podía platicar con ellos. Yo les dije, sí, pásele adelante. Y entonces, como ellos sí me conocían bien a mí, me dice, oiga, pastor, es que ya me voy a divorciar. Yo dije, ¿cómo? ¿Te vas a divorciar? Sí, es que no conozco a este señor. Y el señor así, tranquilo, así, de esos pacientes así. Y le digo, ¿cómo que no conoces a ese señor? Es tu esposo, tienen tantos años de casados. Yo recuerdo que tu hijo se casó el mes pasado, 2 meses. Sí, pero es que no lo conozco, no sé quién es. Y yo, ¿cómo que no lo conoces? Y entonces le digo, ¿tienes algo que decir? Y voltea y le dice, yo soy el que te daba para las colegiaturas de los niños. Yo soy el que te daba para la clase de piano de tu hija. Yo soy el que te daba para las clases de natación de tus hijos. Yo soy el que te daba para la comida todo el tiempo. Yo soy el para que... Y entonces le empieza a decir todo, dice, y ella se queda pensando, dice, ok, pero yo no sé quién es, pastor. ¿Cómo lo estaba viendo ella? Yo me imagino que lo estaba viendo como cuando uno va al cajero y nomás mete la tarjeta y saca dinero. Es lo que yo me quiero imaginar. En una ocasión mi hijo estaba chiquito, Pablo, y me dice, papá, vamos, porque quiero que me compres esto. Le digo, mi hijo, no me nos han pagado, me pagan hasta la quincena. No, papá, pero allí en la caja. Él veía que yo nomás metía la tarjeta y sacaba dinero. Sí, mi hijo, pero a mí me pagan. Hay cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que sí he aprendido es que los hijos son prestados. ¿Los hijos son? Crecen, se casan y se van. Y al final de cuentas, ¿con quién me voy a quedar? Es con mi esposa. Y si no invertimos en nosotros como matrimonio, en esposo y esposa, tu vida se va a ver como esa pareja. Tanto ella como él van a estar enfocados en otras cosas tan diferentes que no va a ser lo que Dios quiere para tu vida. Siempre de chiquito yo pensé, dije, cuando yo sea grande, no pensaba que iba a ser pastor. Cuando yo estaba era chiquito, dije, cuando yo sea grande voy a rentar o a comprar una casa móvil y voy a andar viajando por toda la República y me voy a andar, a mí me gusta mucho manejar, así es que dije, voy a andar viajando por todos lados con mi esposa para conocer muchos lugares. Ese era mi pensamiento. Yo sabía que los hijos eran prestados, que al final de cuentas ellos se iban a casar, se iban a ir, iban a vivir solos y me iba a quedar yo con mi esposa. Para mí ha sido algo tan clave saber esta escritura de Efesios, de saber que quien es mi segunda prioridad no son mis hijos, porque los hijos se casan y se van. Pero para mí yo me voy a quedar, a final de cuentas, con mi esposa. Y allí es donde yo digo, ¿dónde está tu segunda prioridad? A veces pensamos que en mi prioridad número 2 son los hijos, pero no son los hijos. ¿Sabes quién es? Tu segunda prioridad es tu esposa. Después de Dios, es tu esposa, tu esposo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo ve a su esposa como la iglesia. Y dice que no fueron por los hijos, sino fue por su esposa. La compara como su esposa. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha,
y como alguien quien Él está amando. Creo que aquí nosotros debemos de comprender que nuestros hijos sí los amo tanto, sí los amo mucho, pero no pueden estar antes que mi esposa. Mis hijos están después que mi esposo, que mi esposa. Si tú tienes lucha en esto, pide al Señor, muéstrale, dile al Señor, muéstrame. Dime tu palabra. Si alguien cree que tiene algo más diferente y que dice la Escritura, quiero que usted lo vea con base a la Escritura. Ahorita vamos a ver las demás prioridades. Pero lo que yo puedo entender, que mi prioridad número uno es Dios. Y mi prioridad número uno es, mi número dos, ¿es quién? Mi esposo, mi esposa. Cuando a veces lo he compartido y ya llevamos 440 meses de casados, porque hacemos mesiversario, no aniversario. Porque yo, aunque sea, le invito unos tacos de ahí de la esquina. Bueno, no de esta esquina, pero de otra sí. Pero le invito de perdido para festejar nuestro mesiversario. ¿Por qué? Porque yo he entendido que nuestras relaciones tienen que ser una cosecha continua, una siembra y una cosecha continua, una siembra y una cosecha continua. Tenemos que cultivar. ¿Quieres que te dé fruto? Pregúntale a un campesino qué hace para que haya un buen fruto. La cultiva, le quita lo que no sirve, la riega. Hay unos que la riegan de otra manera, pero él la riega con agua, o sea, hay que regarlo con agua, ¿verdad? Sí me entendió, ¿verdad? Ahí luego se los platica a los que no entendían. Pero muchas veces nosotros entendemos que regarla no es con agua, es algo que me enseña, que me ayuda a estar lavando a mi esposa, ministrándole, haciéndole ver, comprender las cosas, escucharla, oírla, entender sus necesidades. Yo le ministraba a esta pareja, le digo, pues ahí está, ya sabes quién es. Es tu esposo, es el que te proveyó desde que se casaron. Y empezó a hacer una recapitulación ella y empezó a decir, bueno, sí es cierto, y esto, y lo otro, y lo otro. ¿Qué perdiste? Le dije. No, pues es que sí, yo me fui alejando de él. ¿Qué veías en él? Dame. ¿Él te falló en alguna vez? No, pues nunca, entonces te ama. Y ese es el punto. Cuando tú ves, mi trabajo en sistemas, en General Motors, a veces tenía que trabajar en la noche, a veces tenía que trabajar un fin de semana. Nuestro trabajo en sistemas siempre tiene mucho que ver cuando no está el cliente usando el sistema. Tú usas un sistema durante la semana, de lunes a sábado. Y está el sistema y quieres que te conteste rápido y quieres que te dé los resultados rápido, y hay gente que está atrás trabajando en el sistema que tiene que implementarlo, hacer pruebas y luego implementarlo con datos actualizados, con datos verídicos. ¿Y cuándo tiene que trabajar? El domingo, para que tú el lunes entres, ya me pusieron opción, sí, nomás le das clic y sale el reporte. Qué bonito, ¿verdad? Pero no sabes lo que hubo atrás. Y fue alguien que estuvo diseñando el reporte, elaborándolo, haciendo los cálculos como tú lo querías. Ya te lo presentó en prueba y dices tú, está muy padre, qué bueno, ya ponlo allí. No puedo. ¿Por qué no para mañana? Porque estás trabajando. Y hay cosas que en mi trabajo era tener que estar ahí en la empresa, pero yo le decía a mi esposa, tráeme a los niños. Quiero verlos, quiero comer con ellos, quiero verte a ti. Y me los llevaba a la hora de comida y ahí comía con ellos y comía con ella y platicaba con ella, y estaban mis hijos y los veía, les daba un beso, comía con ellos, se iban a la casa y yo me seguía trabajando. Tenemos que aprender que todas las cosas que Dios me ha estado entregando no es porque ahí lo leímos, no es por nada más que hacerlo porque el hombre lo hace. Ahí lo leímos, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir,
para redarguir. Cuando hay cosas que yo estoy haciendo mal en mi corazón, yo puedo decirle, Señor, híjole, la estoy regando, perdóname. Pero el Señor me dice, no te apures, yo sé, ahí está mi palabra. Y cuando nosotros entendemos que la Escritura es la que me dice, la Escritura es la que me está hablando, yo puedo entender que allí me está diciendo, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Estamos aquí? Prioridad número 3. Vamos a ver la prioridad número 3, porque ya me siento medio incómodo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice la palabra. Léalo conmigo. Vamos a leer hasta el 7. Palabra fiel. ¿Qué dice? Si alguno anhela, ¿qué? Obispado. Dice, buena obra desea. Servir a Dios es una buena obra. Cuando yo empecé en Cristo y me empezaron a decir lo que era un pastor y así, al principio yo estaba muy contento con mi familia, pero ya cuando me dijeron que yo iba a ser pastor, dije, ¿what? ¿Y qué es eso? Y empiezo a ver a los pastores y digo yo, no, estoy mejor donde estoy trabajando, en General Motors. Pero cuando Dios me manda y me habla y me dice, anhelas un obispado, es hacer algo que no simplemente es en la iglesia. Levante la mano los que son cabezas de hogar aquí. Hay mujeres, cabezas de hogar, hay hombres, cabezas de hogar. Baje su mano. Esos son obispos. La Biblia me habla de un obispado sobre aquel que puede, obispado viene de episcopos en el original griego. Epi es sobre, scopos es ver, como telescopio. Epi es sobre, entonces es sobrever. Es alguien que está sobreviendo, es alguien que está por arriba. Obispo o episcopo es alguien que supervisa desde arriba. Entonces, si yo me caso y estoy con mi esposa y estoy con mis hijos y Dios me entrega esa pequeñita iglesia que se llama familia, entonces yo me convierto en un obispo porque soy alguien que veo desde arriba. Episcopo, alguien que visualiza desde arriba, alguien que ve las situaciones, las carencias, las necesidades de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Y créeme que allí hay muchas cosas que como hombres o como mujeres, cabeza de hogar, tenemos que aprender. Y como hombres, nadie nos enseña a ser hijos. Nadie nos enseña a ser esposos. Tenemos problemas, queremos hacer algo, queremos hacer mejor, no nos funciona. ¿Y qué es lo primero que piensas? Pues vamos a tener un hijo, a lo mejor eso nos vuelve a unir. No, sucede que ahora los hijos se vuelve una carga mayor y la verdad es que nadie nos enseña a ser papás, pero tampoco nadie nos enseña a ser abuelas. Y hay cosas que todo el tiempo tiene uno que estar aprendiendo, pero tú ya anhelaste casarte y tener hijos y hasta tener nietos. Y entonces empiezas a ver que tu trabajo es un trabajo de estar viendo por encima de toda tu familia. ¿Qué necesidades hay en tu esposa? ¿Qué necesidad hay en tus hijos? ¿Qué necesidad hay en tu casa? Dice la Escritura, es necesario que el obispo sea ¿qué? Sí, en el versículo 2, léalo conmigo. Es necesario que el obispo sea, ¿qué más dice? ¿Qué más? Verso 3. Pendenciero es peleonero. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Verso 4. Que gobierne bien, que tenga ¿qué? A ver otra vez, que tenga ¿quiénes? A sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo puedo entender que
Siempre que Dios habla a un líder en el Antiguo Testamento, que era la sombra, algo que yo podía ver es que Dios estaba cuidando mucho a ese líder. Y cuando Dios ungía a ese líder, en este caso puedo poner el ejemplo de un rey, del primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Saúl desobedece. Saúl hace cosas que no le habían dicho que hiciera y él las hizo. Y dice la Escritura que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y hay cosas que ahora en la sustancia, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos no nos hemos equivocado? No levante la mano. Pero muchos nos hemos equivocado. Muchos hemos cometido muchos errores. Y muchas veces nosotros nos sentimos tan mal, más mal con nosotros mismos, que al entender que hay una familia en la que Dios me entregó, pues imagínate, si no puedo con mí mismo, pues peor la cosa, ¿verdad? Por eso hay pláticas de varones. Yo creo que para mí, algo que Dios me ha enseñado a los que hemos venido es entender una sola cosa: no somos capaces. No tenemos la suficiencia, pero necesitamos ayuda. Y yo levanto la mano. Señor, necesito ayuda. Lo peor es quedarme pensando en que no puedo y no sé ni cómo hacerle, pero bueno, ahí me la llevo. Ahí le hago como puedo. Y Dios nos enseña a hacer las cosas tan sencillas porque Cristo no es nada complicado. Cristo es tan sencillo que lo único que Él quiere es que yo le obedezca. ¿Estás aquí? Cuando yo entiendo que mi prioridad número 3, después de mi esposa, ¿son quiénes? Mis hijos. Puedo entender una sola cosa: si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con, y voy a estar bien con. No puedo decir que, bueno, pastor, es que mis hijos son un desastre. Por eso es mi esposa, Dios, mi esposa y mi trabajo. Porque tú te darías cuenta que muchas veces tus hijos no están haciendo lo que deben de estar haciendo. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿te gustaría tener la camisa así puesta? ¿Vestirte siempre de esta manera? No. Pero si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con mi esposa. Y Dios me va a ir ayudando. Dios me va a ir capacitando para que realmente este botón esté donde debe de estar. Cuando mi hijo Pablo estaba chiquito, yo recuerdo que tendría unos 3 meses a lo mucho. Yo entré a una empresa que era un anhelo mío entrar a esa empresa en General Motors, de sistemas de General Motors, y para mí era algo grande, pero yo no quería faltar. Mi jefe me dijo, tú eras de entrada a las 7. Y cuando yo llegaba 5 minutos a las 7, él me dijo, en mi empleo anterior me corrieron cuando yo llegaba a mi hora de entrada. Con eso me dijo todo. ¿Qué quería mi jefe? ¿Qué quería mi jefe? Que llegara antes. Y entonces entendí, llegaba media hora, 40 minutos antes, después de ir a dejar a mis hijos, llegaba ahí con él y yo estaba antes de mi hora de entrada. Cuando Pablo se enferma y lleva a mi esposa al hospital del niño, yo le hablé por teléfono a mi jefe y le dije, ¿sabes qué, jefe? Mi hijo está malo. Voy a llegar un poquito tarde, ¿me das chance? Dijo, sí, adelante, atiende a tu hijo. Ya, llegué al hospital del niño, dejé a mi esposa, yo traía el carro, la dejé sola con el hijo mayor, chiquito, y le estaban dando nebulizaciones y le dije a mi esposa, ya me voy, porque no quiero faltar a mi trabajo. Llegué a mi trabajo y cuando yo llegué, pues llegué como a las 9 de la mañana y yo llegué y me senté y mi jefe me vio y me dijo, oye, ven tantito, ¿está tu hijo bien? Le dije, sí, ¿dónde está? ¿En tu casa? No, dejé a mi esposa en el hospital. Me dice, dice, ¿y quién es más importante?
¿Tu hijo o tu trabajo? Y me contesta, apenas iba yo a decir una palabra y me contesta, ¿tu hijo, verdad? Y yo, sí, mi hijo. Sí. Y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Y yo, bye. Me fui, llego al hospital, me ve mi esposa, ¿está todo bien? Sí, está todo bien, no te preocupes. Mi jefe me dio chance de llegar tarde. ¿Por qué? Mi jefe, que no era cristiano, me dijo, tu familia es más importante que el trabajo. Mi jefe, que no era cristiano. Lecciones que da la vida. Y ahí fue donde yo aprendí, dije, sí, mi familia es más importante que mi trabajo. Y desde entonces, cuando yo llego allí, llegamos ya como a la 1 a la casa, todo bien, comí, llegué al trabajo, yo salí a las 4:15 y entonces yo me quedo más tiempo y me dice mi jefe, se acerca conmigo, ya todos habían salido y está cerca conmigo en mi cubículo y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ya cuando yo llegué a las 3, le dije, oye, pues ya llegué, ya está mi familia, mi hijo está bien, ya en la casa. Ok, muy bien. Ok, me fui a trabajar y a las 4:15 yo, como buen empleado, me quise quedar a reponer lo que venía en la mañana, ¿verdad? Ser empleado de confianza. Y yo dije, pues tengo confianza, ¿verdad? Qué buen jefe tengo. Sí, pero me dijo mi jefe, ¿y yo te estoy pidiendo que te quedes tiempo extra? Siempre se ponía allí a mi lado y si yo salía después de las 4:15 me decía, ¿te pedí tiempo extra? Oye, ¿sabes? ¿O te mando a un curso? Porque te estás tardando. Sé lo que estás haciendo. Lo puedes hacer en tu hora normal. Es que llegué tarde en la mañana y yo te pedí que te quedaras a reponer. No. Ah, bueno, entonces arregla las cosas y vámonos. Pero es que nomás déjame, arregla las cosas y vámonos. Total, me hace apagar la computadora, poner las cosas en mi portafolio y se sale conmigo al estacionamiento, platicando. ¿Qué me enseñó mi jefe también? En un mismo día, que después de mis hijos está mi trabajo. Y voy aprendiendo, voy entendiendo que siempre hay un orden en mi vida. Mientras yo esté bien con Dios, mientras dice la palabra, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ama a Dios. Cuando mi prioridad número 1, Él me enseña a amar a mi esposa, Él me enseña a amar a mis hijos, Él me enseña a saber cómo trabajar de la mejor manera y ser el mejor empleado. Cuando Dios es el primero en mi vida, Él me capacita para todo lo demás. Dice la Escritura, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Pasa el del teclado. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 6. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que ¿qué? Os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Tenemos que ver el contexto. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, decía Pablo. Pues nosotros, dice Pablo, ¿qué dice? Desordenadamente entre vosotros. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que ¿qué? Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Verso 9. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, ¿qué dice? Os ordenábamos esto: si alguno wow. Dios, esposa, hijos, trabajo. Trabajo porque tengo que comer. Trabajo porque tengo que darle a Dios lo que le es de Dios. Y trabajo porque tengo que darle a mi familia lo que necesita. Por eso tengo trabajo. Por eso Dios me da la capacidad. Hace 6 años conocimos aquí jóvenes que estaban estudiando. Hoy me da tanta alegría escuchar que muchos de esos jóvenes ya están trabajando, que muchos de esos jóvenes están produciendo, ganando dinero, comprándose un carro tal vez, teniendo dinero en la bolsa. Hace 6 años hubo gente aquí que no tenía un trabajo tan estable, o a lo mejor no tenía los estudios y que empezó a estudiar y ahora empieza a tener una mayor ganancia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no han dejado de hacer? Todos ellos, si tú los tienes, los conoces, pregúntales y te van a decir el común denominador: ama a Dios. Porque aquí está todo. Porque Él es el que te da la capacidad de amar a tu esposa, a tus hijos y ser un buen empleado. Hay a quienes Dios les ha entregado más, pero siempre dice el Señor: no olvides, nunca olvides dónde nace todo. Todo donde nace, en tu prioridad número 1. Salud. La Biblia nos enseña todas las cosas. ¿Lo cree? Mateo 19:19. Estamos por terminar. Mateo 19:19. Y me voy a ir un poquito más rápido para no dejar ni una escritura pendiente. ¿Qué dice Mateo 19:19? Otra vez, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que amarás a tu prójimo. Dice: pastor, pero ya no hay botones. No, sí, cómo no, aquí hay uno. Después de Dios, esposa, hijos, trabajo, viene todo lo demás. ¿Hay papás? Hónralos. ¿Hay familia? ¿Hay amigos?
¿Hay iglesia? Hay cosas que Dios pone un orden. Cuando nosotros no tenemos ese orden, hay veces alguien sale lastimado. Y pareciera ser que todo está bien, pero alguien se va a dar cuenta. Porque siempre la prioridad número uno es la Biblia, la que me enseña a saber qué hacer dentro de todas mis prioridades. Cuando doy pláticas prematrimoniales, yo me doy cuenta que hay muchos matrimonios que cuando se casan, la primera escritura que yo les leo es: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo dice la Biblia, son pláticas prematrimoniales. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí dice la palabra. ¿Y por qué dice dejar? Dejar es cortar el cordón umbilical. Saber que ahora mi vida ya no es mi papá me va a dar, ahora yo tengo que trabajar porque yo me quise casar y yo quiero estar con mi esposa y mis hijos, tener hijos y yo proveerles. Pero la duda de muchos jóvenes me dicen: es que mi papá me dijo. Sí, pero tú ya eres harina de otro costal. Pero es que es mi papá. Sí, pero ahora tú eres el responsable. Hay que cortar el cordón umbilical. Pero entonces ¿los vas a olvidar? No, al contrario, hónralos. Y cuando la palabra de Dios me habla de honra, la palabra me habla de honra porque Él me habla de darle de lo mucho que Él me dio. Quiere decir que cuando yo trabajo, no nada más me sirve para honrar a Dios, darle de comer a mi familia y tener buen trabajo. También me sirve para honrar a mis papás, darle a mis papás, mostrar mi corazón y saber y decirle: papá, mamá, gracias, tenga. No lo digo yo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y en esto se lo dije en una ocasión a algunos que estaban aquí. Dejé de darle a mi mamá, dejé de darle a mi papá. Ya tenía 2 hijos y poquito más de 1, poquito más de 2 porque ya estaba embarazada mi esposa. Y no me estaba yendo bien. Vivía de préstamos, pedía prestado y tenía que pagar. Y llegaba la quincena y otra vez pedía prestado porque ya había pagado el préstamo. Y así era, y me iba mal. No diezmaba, no menos le daba a mi mamá. Y en una ocasión mi mamá me dice: mira, ven. Me lleva al refrigerador, dice: ve, lleno su refrigerador. Me lleva a la alacena, dice: ve, llena la alacena. Dije: ya quisiera tener mi alacena así. Me lleva a su closet, ropa, zapatos, abre una caja, tenía dinero. Dice: ¿crees que me hace falta a mí? Le digo: no, mamá, a mí sí me hace falta. Y me dice: porque no me das, por eso no te va bien. Porque la Biblia, que es inspirada por Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Te vaya bien. Y entendí: no te está yendo bien, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Mi mamá me dijo: no es porque a mí me falte. No, a mí no me falta, pero tú me tienes que dar para que a ti te vaya bien. Otra escritura con respecto al último botón: Hebreos capítulo 10, 19. Hebreos 10, 19. Pasa el grupo de alabanza. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice la escritura, Hebreos 10, 19.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos, léalo junto conmigo, ¿qué dice? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? Lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Tenía que leer el contexto. Y considerémonos unos a otros. A ver otra vez, ¿unos a qué? ¿Está hablando de papá y mamá? ¿Está hablando de abuelos? ¿Está hablando de hijos? ¿Está hablando de mamá o esposa, esposo? No, está hablando de todos nosotros. Estimulémonos al amor. ¿Y qué más? Verso 25. No lo digo yo. ¿Qué dice verso 25? Como algunos, en una ocasión un pastor dijo, como algunos de ustedes comprenderán, pero no. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué Dios tiene tanto interés en esto? Porque aquí aprendemos también, porque es un mandamiento de Dios. Este año no hemos hecho una noche de adoración profética, pero vamos a tener una. Vamos a estar dándole pronto. Hay muchas fechas, tenemos bautismos, encuentro de varones, tenemos escuela de ministerio, hay muchas cosas, pero el Señor anoche ponía, tenemos que tener una noche de adoración profética. Viene alguien de fuera, tenemos que invitarlo, que ministre proféticamente, y vamos a darle al que Dios quiera, no solamente a los que no han tenido, porque muchos que ya tuvieron palabra y ya se cumplieron, quieren saber más del Señor. Por eso la palabra me dice que nos exhortemos cuanto más vemos que aquel día se acerca. Primera de Juan 4:19. 3 escrituras más. Primera de Juan 4:19. Dice la escritura: nosotros, léalo conmigo, ¿qué dice? Porque Él, otra vez, prioridad número 1, Dios. Pero me dice, yo le amo a Él porque Él me amó primero. ¿Estás aquí? Dice la escritura. Entonces, si alguno dice, léalo conmigo, fuerte. Si alguno dice, ¿qué más dice? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, voltea con el que está a su lado, y si es algo tuyo, voltea con el que está al otro lado, y si también es algo tuyo, voltea con el que está atrás y dile, te amo. Te amo, Charlie. Porque no me está hablando de alguien que conozco, me está hablando de alguien que está en la iglesia. ¿Sale? Dice la palabra que Él nos amó primero, y yo no puedo decir que amo a Dios cuando a mi hermano tengo algo contra él. No me gusta, pero Dios dice, ámalo. Dios me dice, ¿qué? Cierre tantito sus ojos y dígale, Señor, ay, dile,
Sé que tú me estás hablando, dile. Sé que tú estás redarguyendo mi corazón, que tú estás corrigiendo mi vida, porque tú quieres lo mejor para mí. Dile, quiero amarte, Señor, aún más. Dile, puedo sentir hoy tu amor, Señor, hablándome las cosas con tanto amor, que yo hoy decido, Señor, amarte, Padre, y amar a mi hermano como dice tu palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dos escrituras más. Proverbios 18:24. Proverbios, a lo mejor esta escritura no va aquí. Vamos a leerla. No, sí va aquí. Proverbios 18:24. ¿Qué dice? Léala conmigo. Y amigo, ¿sabes qué importante es un amigo? Hay gente que me dice que tiene muy buenos amigos y hay gente que me dice que tiene su mejor amigo. ¿Sabes quién es mi mejor amiga? ¿Sabes por qué? Porque ella sabe todo. Todo, pastor, todo. Todo lo sabe. No le oculto nada. Todo lo sabe. Porque ese es un amigo. Tu mejor amigo, esposo, esposa, es tu esposa. Porque todo lo sabe. Y dice la escritura que aún yo me debo demostrar amigo, y aún hay amigo más unido que un hermano. Con esto yo le preguntaba al Señor sobre esta escritura y quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1, versos 5 al 6. Estamos por terminar. Santiago capítulo 1, versos 5 al 6. Si alguno de vosotros, dice la palabra, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar. ¿Y qué más dice? A otra. Síguele dando, síguele leyendo. Dice, ¿qué más? Quien tal haga, que recibirá ¿qué? Cosa alguna del Señor. Si yo hay cosas que ahorita todavía no alcanzo a comprender, de saber lo que Dios quiere que yo haga, hay cosas que yo le digo, Señor, ¿cómo lo hago? Dame sabiduría, Señor. ¿Y sabe qué el Señor hace? Me da sabiduría. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que me diga cómo hacer las cosas. Todo es a través de su Espíritu Santo. No hay cosa que Él no sepa en enseñarme. No hay cosa que Él desconozca. Él siempre estará conmigo. Él siempre me va a dar sabiduría. Hay cosas que yo he estado acostumbrado a hacer todos los días de a mi manera, y estoy batallando y estoy luchando, y gracias a Dios por una mamá que me enseñó y me dijo, mira, ven, te voy a enseñar, aquí tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá. No es por mí, es por ti. Cuando yo aprendo eso, que Dios me habla a través de jóvenes aquí, de adultos, de discípulos, me habla a través de ellos, digo yo, gracias, Señor. Pero te digo una cosa, el estar yo aquí, he entendido una sola cosa: tengo que escucharlo a Él para poder obedecerle. ¿A quién? A Él. ¿Sabes cuál fue uno de los errores más grandes de Saúl? Que no escuchó a Dios, por eso desobedeció a Dios, por eso quitó su Santo Espíritu. Dios no lo va a quitar de nosotros, estamos en el Nuevo Testamento. Dios no va a quitar de mi vida su Espíritu Santo aunque me equivoque, porque
en el Antiguo Testamento Saúl se equivocó, pero Cristo no había venido y Dios quitó de Saúl su espíritu. Pero si ahora yo veo el error que cometió Saúl, ¿sabes cuál fue el error que cometió Saúl? Le dice a Dios: Dios, no quise escucharte a ti, pero quise escuchar lo que el pueblo me decía. Por eso Dios quitó su Espíritu Santo de Saúl. Porque Saúl vio que el pueblo se le echaba encima. Estaba el enemigo, Samuel no venía, el sacrificio tenía que ser ofrecido y Samuel no llegaba y el pueblo le desertaba. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Ofreció el sacrificio cuando no era él el que lo tenía que hacer. Y desobedeció. Llegó Samuel y dijo: por cuanto desobedeciste. Y Dios quitó su espíritu de él. En el Nuevo Testamento no es así. Muchos de nosotros podemos hacer lo que Saúl hizo: escuchar la voz de mi familia, escuchar la voz de mis hijos, escuchar otras voces en vez de escuchar la voz de Dios. Yo le digo: Señor, mi vida está para servirte a ti. Yo te voy a obedecer a ti y nada más a ti. Y cuando yo escucho a una de mi esposa, a mis hijos o cosas por el estilo, y podemos hacer otra cosa, espérame, yo escucho primero a Dios y después a ustedes, porque la prioridad para mí número uno es, y lo he dicho aquí, y le digo a mi esposa: ¿sabes que eres la segunda en mi vida? Porque el primero es Dios. Y mi esposa me dice lo mismo. Me dice: tú eres el segundo hombre en mi vida. Y yo digo: ay, gracias a Dios. Pero es Dios, ¿verdad que sí? Obedecerlo al primero. Nada más. Si tú me dices que te va mal porque Dios es el primero en tu vida, yo dejo de ser pastor. Pero tú vas a ver que cuando tú obedeces a Dios, tu relación con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo y con todos los demás va a ser excelente. Y Dios te va a bendecir en abundancia. ¿Lo crees? Póngase de pie entonces. Cierre sus ojos. Quiero que se enamore de Dios ahorita. No piense, no le dé la mano a nadie, dele la mano al Señor. Juan 15:14 es un versículo que quiero leerle así con sus ojos cerrados. Dice la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Después viene un versículo que todos conocemos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vuelvo a repetir, Jesús dice: tú eres mi amigo. Dile: sí, Señor, yo soy tu amigo. Soy tu amiga, Señor, dile. Tu palabra, dile, tu palabra dice que amigo hay más unido que un hermano. Siente su amor ahorita. Dile: gracias, Padre, porque me amas. Dile: Señor, hay cosas que no me están yendo bien allá afuera, o no me están yendo bien en mi matrimonio, o en mi familia, o en mi trabajo, en mi negocio. Hay cosas que no me están yendo bien. Tú las sabes todas, dile. Pero hoy, Señor Jesús, yo me refugio en tu amor, dile. Me refugio en saber que tú me amas tanto. Dile: hoy me siento amado, amada por ti, Señor. Hoy siento en mi corazón
ese amor tan grande, ese amor que solo tú puedes dar, porque tú me llamas amigo, amiga, porque tú me has dado a conocer todas las cosas que del corazón del Padre nacen y tú me las puedes decir en tu palabra. Ahora entiendo, dile, que toda escritura, que toda la escritura es inspirada por ti y me es útil, dile al Señor, me es útil para que yo crezca, para que yo sea perfecto para toda buena obra. Dile, hoy Jesús, levanto mi mano al cielo y dile, Padre, aquí está, tómame, Señor, toma mi mano. Ahí está el Señor. Hay como un manto aquí, hay como un manto que cuando tú levantas tu mano, hoy tú puedes sentir en la punta de tus dedos que ese manto toca, tus dedos tocan esa orilla de ese manto. Dile, Señor, gracias por tanto amor, por tanto que me amas, Señor Jesús. Dile, yo te amo, Señor. Tú me amaste primero, Señor, y por eso yo hoy te amo. Dile al Señor. Disfruta un momento así, si quieres bajar tu mano, pero disfruta un momento de su amor, sanando tu corazón, sanando tus pensamientos, sanando tu mente.